Bueno, muchísimas gracias. Desde luego, venía un poco despistado y lo primero es que me encantaría agradecer sobre todo a Juanjo y al Oliví y a los que habéis venido de fuera, porque ahora me siento como en casa, ¿no? Bueno, si queréis vamos a comenzar. Realmente, cuando me preguntaron sobre lo que montar, en lugar de organizar concretamente la obra, digo, bueno, si vamos el 17 de abril, vamos a contar concretamente lo que estamos un poco viviendo, ¿no? Como llevamos ya una trayectoria como arquitectos, pensamos, lo que más nos interesa ahora es, y parece que es que ocurran cosas, ¿no? Lo que más nos parece interesante es que ocurran cosas en los espacios y, por tanto, hacer lo mínimo para que esas cosas ocurran, ¿no? Por tanto, lo hemos titulado un poco, es una historia que cuenta pasen y que las cosas pasen y básicamente trata sobre un reciente viaje a Siria y, además, mezclado con algunas obras nuestras, ¿no? Nos parecía que era interesante ir descubriendo en la arquitectura todo aquello que ocurre, que el tiempo efectivamente va construyendo en el Templo de Bel, en Palmira, los habitáculos de los pájaros, pero ese viento efectivamente a nosotros nos muestra las puertas de la creación. Me gustaría que además pasasen cosas y que, según ustedes lo van viendo, pues también efectivamente les sugiriesen nuevos espacios. Entender que las juntas entre los materiales, concretamente las piedras de este templo, pueden ser juntas de luz y, por tanto, al ocurrir cosas, nosotros encontrar nuevos espacios, nuevas sugerencias para crear. Nosotros como arquitectos, pero seguramente el acuarelista anterior, Nicolás, pues encontraría acuarelas. Entender que las puertas se transforman gracias al agua, al viento y, por tanto, empiezan a ser ropajes. Con esto seguramente nosotros podríamos investigar y hacer proyectos. Esos ropajes que se transforman en un mirador improvisado hacia una ciudad-jardín, que es en lo que se ha transformado ahora mismo la ciudad romana de Apamea. La vemos al fondo, justamente con la columnata impresionante detrás del verde. Esto es un espacio, seguramente para que ocurran muchas cosas muy emocionantes, ¿no? O este muro, esta pantalla, este muro jardín, esta especie de jardín vertical, que son los muros del crack de los caballeros. Ocurren cosas y, por tanto, nos interesa como arquitectos. Es justamente lo que nos interesa que ocurra en nuestra arquitectura, ¿no? En la mezquita Omeya de Damasco parece estar pensada para que las palomas los vemos como puntitos pequeños negros en lo que es los muros milenarios, ¿no? Parece que efectivamente esas palomas construyen el espacio y, por tanto, son como hilos que los unen al aire, ¿no? Por tanto, para esto quizás seguramente está pensada, ¿por qué no la mezquita? Eso es a nuestro entender, ¿no? O seguramente que lleguen los soldados franceses y acribillen la cubierta del zoco de Damasco es transformar la cubierta en un cielo y, por tanto, también, como ocurren esas cosas tan emocionantes, nos interesa muchísimo como pieza arquitectónica cuando efectivamente el usuario construye sus espacios y los puebla mediante ropajes, seguramente alfombras, todo tipo de trapeados, de alfombras mágicas, digamos, y nos sugiere, en este caso, pues estos sueños que nosotros nos gustaría llegar a construir. En este caso, cambiamos nuestra escala y soñamos un poco en lo que son esos espacios creados, ¿no? Esto es un paseo por un último proyecto que hemos terminado, en unas cubiertas de un edificio de Granada, que viene a ser una especie de alfombra, una especie de paseo entre nubes. Todo esto es vegetación blanca, aromática, y la alfombra nos traslada hacia un mirador para volar un poco, ¿no? Entender un poco cómo es la ciudad. Aquí pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? O en este jardín, también en Granada, en el centro de la ciudad, en donde entendíamos que los límites debían estar construidos para que
los niños se sentasen, jugasen en bicicletas, llegasen, hiciesen trompos, se subiesen por estos muros o se sentasen tranquilamente a la sombra. Esta geometría, seguramente tan contraria a la geometría cuadrangular de la ciudad, es la que nos llevaría a soñar y, por tanto, dejar que ocurriesen las cosas que nos interesan, ¿no? En unas viviendas en Granada, simplemente planteando la mínima geometría sin tabiques en la que esta especie de piezas flotando, pues pensábamos que solamente con eso ya era suficiente para que el usuario se divirtiese, jugase con todos esos espacios. Concretamente, el introducir un árbol, el bajar con la luz, bajar la luz a un interior de un patio rehabilitado, esto es un hotel en Granada, nos llevó a pensar que había que trasladar esa luz, construirla en árbol para que efectivamente ocurriesen cosas, y lo que ocurre, la siguiente creo que está, es que efectivamente se ha transformado en un árbol de deseos, de tal forma que los viajeros peregrinos lo van poblando, y además lo van poblando aquí, concretamente está un poco de invierno, ¿no? Pero lo van poblando con esos deseos o se sientan incluso a leer, en fin. El entender que el diseño del espacio es para que, concretamente, era diseñar el silencio y, por tanto, el susurro de una pieza de agua, concretamente una surgencia de agua, desde la palabra de Juan Ramón Jiménez, para, construyendo ese silencio, que ocurriesen cosas y que todo convergiese en esa pieza, todo lo demás abstracto, muy sencillo, sorprendente, ocurren cosas, pero es el usuario que debe apellidarlas. Incluso una puerta que no sabemos qué es, pues podría dar a cualquier sitio. Seguramente esto es lo que nos gustaría que ocurra, ¿no? Que una puerta que pasen cosas y que efectivamente nos sorprendan, sigamos emocionándonos y el espacio sea el usuario lo apellida, lo adjetiva y, por tanto, pues, se emociona, ¿no? Este es un ejemplo de una puerta invisible que da a una mezquita, pero que da a un pequeño puesto de venta sin arquitectura, pero muy emocionante como espacio. Bueno, ya está. Muchísimas gracias.